Hola familia hermosa, en el día de hoy vamos a hablar de nuestro gran yo soy, de nuestro Redentor, de nuestro consentidor, de un Dios que es espléndido, de un Dios que es amoroso, de un Dios que es guardador, de un Dios que es proveedor, de un Dios que es consentidor. Ese es nuestro Dios, nos consiente, de un Dios que es fiel, de un Dios que mantiene su palabra, un Dios que promete y cumple. Ese es nuestro Dios. Nuestra lectura de hoy está tomada de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 24, pero no lo vamos a leer todo. Elías el tebista, de Estive de Galaad, dijo a Ahab: por la vida del Señor Dios de Israel, a quien sirvo, en estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dirigió la palabra: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. Y bebía del torrente. Luego, al cabo del tiempo, el torrente se secó porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: levántate y vete a Saretat de Fenicia a vivir allí. Yo mandaré una viuda que te dé la comida. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios, guardador, es guardador. Guardador porque aunque Él prometió la sequía, dijo que habría sequía, Él no dejó al suyo desamparado, a los suyos, porque más adelante también cubre a la viuda y a su hijo. ¿Y qué le dice? Le dice a Elías: vete a aquel lugar y yo enviaré para ti, tendrás agua que baja del torrente cerca del río Jordán y yo mandaré para ti comida con mis cuervos. Ese es nuestro Dios. Es un consentidor. Es un consentidor porque Él, de verdad que sí me emociona, porque Él no solamente mandó pan a Elías, también mandó carne. Es un consentidor porque Él podía haber mandado solamente una ración, mas Él mandó dos. Y no solamente. O sea, Él pudo haber mandado solamente pan, pero no solamente mandó pan, un desayuno, como lo estamos acostumbrados a hacer tú y yo. Él mandó pan en la mañana y mandó carne en la tarde. Eso es un consentidor. Ese es nuestro Dios. De verdad que sí. Perdón. Dios conoce los lugares que tú y yo no somos capaces de ver. Muchas veces están delante de nuestras narices y nosotros no podemos ver. Si no es Dios que lo indica dónde están, cuál es el lugar. Ese es nuestro Dios. Dios abre nuestros ojos. Él abre nuestras puertas, las puertas que nosotros necesitamos que sean abiertas. Solamente a través de los ojos de Dios pudo Elías ver aquel lugar donde había manantial de agua, cuando había sequía en aquel lugar. Es solamente Dios. Dios le muestra el agua a Elías. Elías entendía el poder de Dios. Elías entendía que Dios lo tiene todo bajo su control. Elías entendía que Dios lo tiene todo bajo su dominio. Elías no pregunta: ¿y qué pasará conmigo? Mas escucha solamente confiado a Dios. Y Dios le dice la dirección, le da la dirección de lo que Elías va a hacer. Muchas veces con nosotros, por eso no recibimos nuestro milagro, nuestra bendición. Porque cuando Dios nos da una indicación, nosotros lo que acertamos es a investigar a Dios. ¿Y qué pasará después? Pero Dios los tiene todo bajo su control. Él tiene todos los detalles ya cubiertos. Y aunque envía la sequía, Él guarda a aquellos quienes la amamos y le servimos. ¿No nos fijamos nosotros que Dios tiene un trato especial con Elías? ¿Será eso algo normal? ¿Acaso trató Dios a todos de igual manera que Elías?
aquellos que amamos y servimos a Dios, no solamente que decimos que conocemos a Dios, sino que ya hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios y hacerlo según su voluntad. Sabemos, aquellos que ya tenemos una intimidad con Dios, sabemos cuál es el trato especial que Dios tiene para Elías. Sí, porque Dios es espléndido. Dios es un Dios espléndido con aquellos que le aman, que le sirven y que le entregan sus vidas. Ese es nuestro Dios. Ayudó mucho a Elías a creerle a Dios. Algunas veces Dios nos da direcciones, pero nosotros nos ponemos a investigar. Usted y yo no estamos aquí para investigar a Dios. Usted y yo no estamos aquí para preguntar a Dios. Estamos aquí para creerle a Dios. Cuando Dios nos hace una promesa, Él la cumple. Porque Papá Dios no es como nosotros. Papá Dios no necesita firmar un papel cuando da una promesa. Porque ya la palabra de Dios, la promesa de Dios, es un contrato firmado. Porque Dios no es como tú y yo, seres humanos que mienten, que dicen voy a hacer una cosa y luego no la hacen. Ese no es nuestro Dios. Dios es responsable, Dios es cumplidor, Dios es serio. Ese es nuestro Dios. Y digo que es serio porque Dios no anda con charlatanería como tú y yo. Cuando Dios dice, hace. Cuando Dios promete, cumple. Ese es nuestro Dios. Dios envió a los cuervos a alimentar a Elías. Esto nos indica que cuando Dios tiene una promesa para nosotros, Él la va a cumplir de la manera que Él la entienda. Y tu problema y el mío no es investigar a Dios, preguntar a Dios, ¿y por qué fulano? ¿Y por qué fulana? Eso es cuestión de Dios, no tuya ni mía. La cuestión tuya, el caso tuyo, el mío, es creerle a Dios que Él lo va a cumplir. ¿De qué manera la cumple? Cosa de Dios, no tuya ni mía tampoco. La parte de nosotras es creerle con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Dios no deja cosas a media, no. Ya se acabó el torrente de agua. Quizá ya se ha acabado tu provisión. Pero Dios no deja nada a media. Dios cumple todos los detalles. Ahora se ha acabado el torrente de agua, pero Dios le dice a Elías, ve a X lugar y yo enviaré una viuda que ahora te va a dar de comer. Así sigue la lectura. Elías escucha a Dios, sigue escuchando y va a ese lugar y encuentra a la viuda, le pide agua y le pide pan. La viuda dice, lo que me queda de harina y aceite no da más que para un pan para mi hijo, que luego que comamos vamos a morir. Pero Elías le dice a la viuda, trae el pan, haz el pan, tráelo aquí y luego bendice y luego pide a Dios. Y Dios permite que este pan, o sea, que su harina no se agote más, ni tampoco su aceite, hasta que termine la sequía. Ese es nuestro Dios. Algunas veces pensamos que nuestras provisiones ya llegaron a su fin, pero no es así, porque lo que nosotros vemos como terminado, Dios no lo ha visto como terminado. Dios no da por terminado un proyecto. Los proyectos de Dios llegan a su final. Tu vida y la mía es un proyecto perfecto de Dios, que Él va a terminar según su voluntad y según el plan que tienes para ti y para mí. Ese es nuestro Dios. Pero luego más adelante vemos, un punto importante es ver que la viuda en ese momento también confió. Confió en Elías, teniendo un solo pan, se lo lleva. Elías pudo habérselo comido y no orar a Dios para que le diera más. ¿Ok? Importante para nosotros confiar. No olvidemos que muchas veces por no confiar, nosotros no permitimos o porque no confiamos, no nos llega a nosotros la bendición que Dios tiene para nosotros, el milagro. Nosotros lo detenemos porque no confiamos en Dios. La falta de fe. Para Dios no existe imposible, pero es importante creerle a Dios. Elías sigue obedeciendo cada una de las palabras de Dios. Luego vemos que más tarde enferma el hijo de la viuda. Dios pudo verlo sanado antes, pero permitió que muriera. Luego que muere este niño, podemos ver que la viuda va a Elías y le exige,
Elías ruega a Dios y Dios le permite volver a vivir. Dios permite que el niño muera porque Dios ve que de esta es la única manera que esta mujer puede proclamar y entender que Dios verdaderamente tiene poder. Dios que había suplido ayer en tiempo de su hambre, ella olvidó que Dios ya le suplió. Y pasa contigo y conmigo. Muchas veces cuando estamos en la circunstancia, cuando estamos en el problema, olvidamos que Dios sigue siendo el mismo Dios. Que el Dios que te suplió ayer, te vas a suplir hoy. Que el Dios que te guardó ayer, te vas a guardar hoy. Y podemos ver dentro de todos que Dios no solamente nos guarda de algunas necesidades que según nosotros podemos ver. En esto pudimos ver que Elías iba a perecer, podía perecer de hambre y de sed. Dios lo suplió. Pero también Dios suplió muchas cosas más que no son detalladas aquí en este momento en su palabra, pero que tú y yo no sabemos cuáles fueron, pero que entendemos que sí Él las suple y que sí Él nos guarda. Muchas veces nosotros no tenemos una circunstancia clara o no las conocemos y no entendemos que en esa circunstancia, en esa situación que nosotros nos conocemos, Dios nos está guardando y supliendo. Muchas veces tenemos que pasar por circunstancias negras como la muerte de este niño para nosotros entender y volver a reconocer quién es el Dios a quien servimos, que es el mismo Dios que nos suplió ayer, que cuando estábamos en miseria nos levantó, que no permitió que en el medio de la sequía nosotros pasáramos necesidad. Es el mismo Dios, es el tuyo y es el mío. Sigamos creyendo en Él. Sigamos entendiendo que Dios está supliendo en nuestra miseria, en nuestra sequía, en nuestra necesidad. Es el mismo Dios, es el mismo amoroso, es el mismo espléndido, es el que cubre todos los detalles. Ese es nuestro Dios. En este momento vamos a pedir a Dios de que Él siga llenando nuestro cántaro de harina, que no se agote. Y Él lo va a hacer hasta que pasemos de un problema a otro, de una necesidad a otro. Que no permita que llegue la sequedad a nuestra aceitera donde tenemos nuestro aceite. Él no lo va a permitir. Ahora tú, depende de ti, porque la bendición es tuya. Depende de ti. Si tú no le crees, no se cumple. Tú tienes que creerle a Dios. Creyéndole a Dios vas a ver tu milagro. Créele a Dios, ves tu milagro. Ese es nuestro Dios. Bendiciones. Me place poder hablarles de mi Dios. Me place poder compartir el gozo, la alegría que se siente en el corazón. A poder experimentar su grandeza, su amor, su misericordia. Cuán espléndido es Él. Bendiciones, les quiero. Un abrazo en Cristo Jesús.